Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Néstor Herb. Como todas las semanas vamos conociendo poetas de distintos lugares. Desde el 2014 estamos haciendo estas entrevistas a los poetas argentinos, porque uno siempre los conoce a través de los libros, ¿no? Pero qué bueno poder tener una charla intimista con aquel que escribe poesía. Siempre me pregunto cuál es el lenguaje del poema. ¿Es vivencia, es género? ¿Se lo puede definir? ¿Se lo puede encasillar? Charlamos con Margarita Roncarolo. Es una poeta que nació en Córdoba y vive en Buenos Aires. Aparte de la poesía, se dedica a la docencia. Es cofundadora de la editorial Guacha Editora, es performer, investigadora de formatos alternativos, también coordina talleres de escritura. Su libro Te vas a acordar de mí. Escuchemos lo que nos dijo Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un Bien, placer bien. realmente poder charlar con vos y que nos cuentes, ¿no? Cómo surgió la poesía en vos. ¿Cómo surgió la poesía? Yo también me lo pregunto. Primero, yo, digamos, me gustaba la escritura, la literatura, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Estoy tratando de hacer una línea de tiempo. Empiezo en periodismo, trabajando en periodismo. Vivía en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, en Rojas. Trabajé en los 2 diarios que había en Rojas cuando era más pequeña. Entonces se me ocurre que yo quiero ser periodista, porque está bueno para mí ver los desvaríos de la vida, en el sentido que desmitificar un poco esta cosa. Siempre quise escribir poesía y que fui hacia ahí directamente, ¿no es cierto? No es así la vida es una cosa errática de búsqueda y errores, o no, o encuentros y desencuentros. Y entonces yo digo, me debe gustar el periodismo. Como trabajaba, me tocó trabajar en un diario, después me echaron del diario, de uno fui al otro, también me echaron del otro. Me vine acá a Buenos Aires y yo dije, me debe gustar el periodismo. Me vengo acá a Buenos Aires a estudiar en la única escuela de periodismo que había en ese momento, en el 73, que era el Círculo de la Prensa. Y estudio periodismo y me doy cuenta que no me gustaba el periodismo. Eso qué interesante. Me pareció súper interesante mi vida, ahora mirándolo para atrás. ¿Qué es lo que no te gustaba? Me imaginé a mí misma corriendo atrás de Moria Kazán, preguntándole qué era, no sé, por qué usaba las medias corridas. Y dije, no, esto no me gusta. Pero entonces decidí casarme con un periodista y ya está, sal de esa parte. Me casé con un amigo, con un compañero del Círculo de la Prensa. Saldé mi vocación periodística por ese lado. Y que él odiaba obviamente tanto como yo, pero yo me imaginaba los cronistas, ¿cómo se llaman los que están en la calle? Los noteros. Los noteros, que yo me imaginaba, porque todos decían, ay, tenés que empezar como notero, que yo, no, llegué, esto no es para mí. Y ahí en ese momento, obviamente que me gustaba la escritura, empiezo a ir al taller de Liliana Hecker, que en el taller de Liliana muchas veces se juntaba la gente del taller de Liliana, nos juntábamos con la gente de vez en cuando con el taller de Belardo Castillo. Y ahí empiezo escribiendo cuentos, porque el taller de Liliana era un taller de cuentos. Bueno, sigo escribiendo cuentos, que yo termino de estudiar periodismo y digo, bueno, me voy a meter a estudiar letras, porque parece que la cosa viene por ese lado. Me pongo a estudiar letras y
no me cerraba tampoco. No era lo que yo quería. Y bueno, así atravesamos los que quedamos todo el proceso, y cuando termina el proceso, que se da esta cosa de explosión de la democracia y que vuelve toda la gente que se había exiliado, entre ellas vuelve alguien que para mí, mira, hablando del maestro, del Día del Maestro, así como los maestros, Gloria Pampillo. Que Gloria Pampillo estaba, antes del proceso, en el taller, en la UBA, en la carrera de letras, haciendo un taller con Bratovsevich. Y se exilian todos, se desmembra todo ese grupo, y ella se va a trabajar a España, sigue trabajando en España, sigue haciendo una experiencia más que interesante, y vuelve acá sería 83, 84, y publica un librito chiquitito que se llama Taller de Escritura, que me lo acuerdo, lo tengo acá, que era un librito así de este tamaño, negro, chiquitito, finito, que yo veo que dice, lo veo en una vidriera y dice Taller de Escritura, digo, qué raro, porque todavía acá no habían aparecido esto que ahora tenemos una supersaturación, que todo el mundo hacemos talleres, o algo que se llame taller, o práctica de taller, o coordinador de taller, o qué sé yo. Bueno, entonces lo leo el librito y me vuela la cabeza. Y digo, esto es lo que yo quiero, no puedo creerlo, que estuve toda la vida buscando esto, que por eso hablo de las búsquedas, ¿no? Que yo también había estudiado teatro, había estudiado títere, estudiado montones de cosas. Y la llamo a Gloria, que me dan ganas de ponerme de pie cuando hablo de ella, y yo estaba atravesando un momento económico desastroso, como siempre, y le digo, che, yo quiero estudiar con vos, no sé qué, pero no tengo plata para pagarte, pero quiero estudiar con vos, que ahora lo pienso para atrás y digo, ¿cómo me animé a decirle a alguien que no conocía, quiero estudiar con vos, pero porque era un fervor que me había despertado su libro? Que algo similar me había pasado con Liliana Hecker también. Porque me acuerdo que Liliana, unos años antes, ella hacía entrevistas de admisión, y ella me pregunta, este capítulo se podría llamar Los Grandes Maestros, a partir de ahora. Porque Liliana, una pregunta que siempre hacía en las entrevistas de admisión, era ¿cómo llegaste a conocer mi obra, mis libros, qué sé yo? Y yo, sin pensarlo ni nada, le digo la verdad rapidísimo, le digo que ahora te voy a decir cuál es, y le cuento una cosa que ella después, Liliana, lo cuenta en un reportaje que le hacen, no me acuerdo si en La Nación o dónde. Yo digo, porque robé un libro tuyo en la Feria del Libro. Y después me enteré que, en ese momento, después que lo dije, me espanté. Digo, ay, ni siquiera fui capaz de pagarlo, qué sé yo, me pareció una falta de lealtad literaria. Bueno, a Liliana le pareció maravilloso, porque que de verdad lo había robado en la Feria del Libro. ¿Y qué encontraste en ella cuando la leíste? Me fascinó. Yo dije, la fuerza que tiene esta mina en la escritura, eso me había fascinado de Liliana. Y que era, porque yo siempre le digo esto, bueno, yo trabajé como 30 años en una escuela de arte, en el Instituto Vocacional de Arte, que es la única escuela de arte municipal. Y en los últimos años, en los últimos 15 años, una cosa así, trabajaba siempre con adolescentes. El tema de la lectura, que muchas veces la gente se siente culpable de no leer, ¿no? Los chicos, yo digo chicos hasta 50 años, son chicos. Pero en este caso era una población clase media entre 15 y 17, 18 años, pongamos. Entonces uno dice, ay, ¿te gusta leer? Dice como un tarado, ¿no? Y el otro pone una cara ya de una culpabilidad descomunal, que uno dice, ¿por qué no habré metido la lengua en el culo? Y entonces, no, yo no leo nada, no me gusta leer, qué sé yo.
Y ahí yo lo que digo que leer es encontrar el tipo o la mina que te hable al oído y que te diga lo que vos necesitas escuchar en ese momento de tu vida. Eso es leer. Escuchar a alguien que te está hablando al oído y que te dice lo que vos necesitas escuchar en ese momento de tu vida. Y qué importante eso, ¿no? Y que, claro, porque acá viene el tema de la culpa, que yo creo que hay que desculpabilizar esto, en este sentido, y que no hay culpa, porque es lo mismo que enamorarse. Leer es lo mismo que enamorarse. Y entonces uno no se siente culpable en el sentido de decir, ay, no me puedo enamorar de nadie, y bla, 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 todo lo demás. La única culpa o responsabilidad acá sería si uno deja de buscar. Ahí sí habría responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, posibilidad de dar respuesta, ¿no es cierto? Si uno deja de buscar y uno dice, no, no, el amor no es para mí, de ninguna manera, y me escondo, viste, bajo 5 llaves. Pero mientras uno esté atento, bueno, ya va a llegar el tipo o la mina que te hable al oído y que te diga cualquier cosa, pero qué es lo que vos necesitabas escuchar. Bueno, todo esto venía, que cuando vos me preguntás qué es lo que te atrajo de la literatura de Liliana. Liliana era como que a mí me hablaba al oído en ese momento, en el año, ponele, 74, no, sí, pues, no, 74, 75 tirando. Me decía lo que yo necesitaba escuchar y eso es lo que me enamoró. ¿Y qué otros escritores te pasó lo mismo? Con posterioridad, Sí. Bueno, por muchísimos años estuve también enamorada de Barico, de Alessandro Barico. Después me desenamoré el día que lo vi. Fue horrible, sufrí muchísimo. ¿Por qué? Me ¿Qué pareció un pasó? ser corrupto y perverso. No me gustó nada tampoco después lo que hizo Barico con este escritor Raymond Carver. No me gustó nada lo que hizo. Toda esta investigación que se vino de Italia a Norteamérica a investigar a ver si Raymond Carver era el real escritor o, bueno, lo que se descubrió supuestamente que atrás de él había una recomposición con el editor que era Gordon Lish y que lo dio publicidad y qué sé yo, bueno, una especie de caída del ídolo, ¿no es cierto? Y de lo que podría ser una cierta mirada minimalista sobre la escritura, bueno, no sé, y me aburrió, pero no importa, pero yo me acuerdo que Seda y Océano Mar eran 2 libros que me habían gustado muchísimo, y no reniego, porque sigo pensando, ¿no?, que un nivel de sensibilidad que habitualmente se atribuye a lo femenino, que hay en esos 2 libros, tiene como mucho para enseñar. Después por muchísimos años, y sigo enamorada de Berger, de John Berger. ¿Cómo amo a ese tipo? ¿Qué te transmite? Ay, Berger tiene las 2 cuestiones, la sensibilidad y una cuestión política y conceptual con la que me solidarizo y me identifico absolutamente. Una mirada piadosa. Lo que Berger tiene es una mirada piadosa sobre los seres humanos, de un nivel de piedad casi fuera de este mundo. Piedad que no, donde él no abandona, digamos, una mirada absolutamente política. O sea, no es una piedad de esta de la New Age, ¿no? Entonces, seres de luz, viste, que nos amamos todos y todo esto. No, no, no. Él tiene una cuestión clara. De este lado está el bien y de este lado está el mal. Pero extiende una piedad y una ternura que está casi por fuera del humano. Y me terminé de enamorar de ese viejo hermoso que era
un día que vimos una teleconferencia en el San Martín, creo que era Martín Coana el que hablaba con él. Cuando vi en la pantalla gigante los ojos celestes de ese hombre, también sentí que me hablaba a mí, pero así de ponerme a llorar, ¿viste? Que me pondría a llorar ahora. Me hablaba a mí en inglés, no le entendía nada. Pensaba que alguien me lo tradujera, pero me hablaba a mí. Pero sentías esa conexión que es tan importante. Eso me hablaba a mí. Eso me está diciendo lo que yo necesito escuchar. Que yo, de la trilogía, el primero, Europa, bueno, ahora no me acuerdo, que el último es Lila y Flag, el del medio es Una vez en Europa, yo creo. Bueno, el primero, que es algo de la Tierra. Todos los cuentos, que en el primero son todos cuentos de la trilogía, es como, yo siento como la historia de mi vida. Yo crecí en el campo, viví en el campo, en medio del campo hasta los 8 años. Mi padre era ferroviario, y entre él y mi vieja cultivaban la tierra, tenían animales, una vida plena de campo, plena en medio del campo. Y que él cuenta la vida de campesinos en Europa en un momento determinado, y cada historia son mis abuelos, es los árboles, es el cuidado, bueno, es el trabajo ahí, el amor ahí. Bueno, eso es lo importante, ¿no?, de la literatura, que vos puedas leer y poner una situación así que vos recuerdes, ¿no? Y veas a tus abuelos. Vos cuando lees eso decís, bueno, realmente logró. Logró transmitirlo en un papel, ¿no? Sí. Y vos recién contabas que empezaste con los cuentos. Contanos tu llegada a la poesía. Claro. ¿Y qué búsquedas tenés en la poesía? Claro. Bueno, la llegada a la poesía es una cosa como sorprendente, porque, por ejemplo, sorprendente para mí y para el entorno de ese momento, porque me acuerdo que muchos años después de haber terminado con Liliana, de haber terminado el taller, me la encontré y me dice, ¿seguí escribiendo? Sí, le digo. ¿No? Y yo estoy escribiendo poesía, pero se lo dije con una naturalidad total, que sin acordarme que yo con ella había hecho cuentos. Y me miró espantada. ¿Cómo poesía? ¿Está mal eso? Yo dije, bueno, vos escribís novela ahora. Y ahí dije, no había registrado el pasaje, ¿viste?, del cuento a la poesía. Me retraumé con eso. Dije, ¿cómo, en qué momento llegamos a la poesía? Y no tengo idea. No tengo idea, y es una pregunta que siempre surge en los talleres. Che, ¿por qué hay gente que escribe en prosa? ¿Por qué hay gente que escribe en poesía? Qué cosa rara, porque en realidad es una mirada sobre el mundo. Son dos miradas distintas sobre el mundo. Eso es lo único que tengo claro. En este momento de mi vida, la mirada sobre el mundo de la poesía es como una mirada de síntesis y de el instante, para mí, de captar el instante. O sea, pero en este momento de mi vida, no digo que esto es para siempre ni nada de eso. La mirada de quien puede escribir un cuento o una novela, cosa que me pongo de pie, es una mirada encadenada en el tiempo. O sea, esto que sucede tiene que ver con esto, y lo otro tiene que ver con lo anterior, y esto se resuelve o no se resuelve de esta manera. Como un encadenamiento en el tiempo, ¿no es cierto? Y la mirada que yo tengo sobre el mundo es una mirada vinculada a lo fugaz. O sea, casi sin poder establecer la linealidad del tiempo, que no es ni bueno ni malo, ¿eh? No es que, por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Yo no miro este objeto dentro de
digamos, el marco de todo el resto de objetos. Y entonces ahí veo si aporta o no aporta y gentileza, digamos. Yo miro esto y digo, ay, qué lindo que es esto. Me encanta esto y me encanta esto solo. Y veo eso solo y nada más. No lo veo en relación con lo otro, claro, y de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, para mí la poesía es eso, iluminar un instante, iluminar un tiempo y un espacio, porque el instante es el tiempo y el espacio. Por eso lo fugaz. Estamos escuchando a la poeta Margarita Roncarolo. Ahora vamos a un tema musical y después volvemos. Que nunca no falte tiempo pa' con unos mates sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella y oír el silencio allá en el mollar, o solitos rumbear la huella y oír el silencio allá en el mollar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado en las sierras, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos supieron, montes libertad, que no vaya este mundo a cambiar demasiado en lo que se nos fue. No vengamos más a desmontar y aprendamos a cuidar y a querer. Que despierte Madre Tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Falta caiga un poco y lluvia que lo limpie el río y haga verdecer cada yuyo, color, alimento, sabia medicina, milagroso ser. Cada yuyo, color, alimento, sabia medicina, milagroso ser. Atardece, braman las chicharras, del último rayo la piedra es portal, que abre magias y deja en la madre agüita pa' todos, luz de manantial, que abre magias y deja en la madre agüita pa' todos, luz de manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos supieron, montes libertad, que no vaya este mundo a cambiar demasiado en lo que se nos fue. No vengamos más a desmontar y aprendamos a cuidar y a querer. Que despierte Madre Tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Que despierte Madre Tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación.
audiovisuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. Hoy, siempre en tu compañía. Recién escuchamos Montes Libertad por José Luis Aguirre. Ahora seguimos con la entrevista a la poeta Margarita Roncarolo. ¿Y qué otras características encontrás en tu poesía? Más bien, no sé qué dirán los demás, pero no importa, para el caso. A mí me interesa una poesía de tipo narrativo. O sea, hay como cosas que se arrastran, ¿viste? Yo antes escribía cuentos, ¿no es cierto? Una poesía donde se cuenten historias. Y que esto también lo tengo pensado, porque yo empecé a ver, trabajando con adolescentes, cuando yo les preguntaba, ¿les gusta la poesía? ¿Leyeron poesía? Que yo, el 80%, clase media estamos hablando, te dice que no le gusta la poesía. Entonces les pregunto, bueno, ¿cuál es la poesía que han leído? La poesía que han leído es generalmente la poesía que les provee la escuela, salvo excepciones honrosas, que yo, Neruda, por decir algo. No quiero decir cosas peores. Digamos la poesía lírica. Los chicos tienen idea que la poesía es la poesía lírica. Peor aún, tienen idea que la poesía debe ser poesía rimada, si no, no es poesía. O sea, que no es que debe ser, la poesía es rimada. Porque te dicen, no, yo no leo poesía ni escribo, qué sé yo, porque lo de la rima no me sale, todo lo demás. Bueno, como decía, ay, ¿cómo llegamos a esto? Por Dios, que no se está escribiendo poesía rimada en este momento, o sea que se detuvo en un momento. Se detuvo en un momento la transmisión de conocimiento. ¿Y por qué se detuvo en ese momento? Viste, buena pregunta. Porque ahí habría que hacer una interpelación, no sé, habría que hacer una interpelación interesante, no sé por qué los planes, los programas, qué sé yo, es raro que entre Hellman, o en muy pocas escuelas, por decirte algo, Dan Borges, bueno, Neruda, bueno, Lorca en un buen caso, pero los chicos siguen. Pero por ejemplo, Bukowski, ¿cómo no vas a dar Bukowski? Y sí, tenés que dar Bukowski, que el tipo cuenta historias. Y que ahí vi que hay un tema que, por ejemplo, yo les leía a los adolescentes un poema de Bukowski, que Bukowski me gusta como poeta, no me gusta como narrador. Entonces yo les leía un poema de Bukowski, y los chicos te dicen, no lo entiendo. Y vos decís, ¿cómo? Te está contando una historia, ¿cómo que no lo entendés? Me dice, no entiendo. Me dice, ¿cuál es la metáfora? Eso no es poesía. Te dicen, eso no es poesía porque no tiene metáfora. Porque están acostumbrados a analizar a Neruda, que hay poemas de Neruda que me encantan, a Neruda que dice, ay, cuando el autor habla, que no sé qué, que se le desgarra el corazón, que yo, no sé qué. Eso es metáfora de no sé qué. Y por ejemplo, en la poesía narrativa, por ejemplo, Bukowski o Antonio Cisneros, que es un peruano que me fascina, que el tipo dice, no me aumentaron el sueldo por tu ausencia, sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble y el triple las hojas de afeitar. Un poema que para mí es obvio. El tipo que entra en la mañana a la cocina, hace un leve movimiento de hombros y la mujer, la mina o no sé qué, el compañero o la compañera lo dejó y dice, ¿qué mierda pasa acá?
no me Claro. pagan más desde que vos te fuiste y ¿por qué me pasa esto y lo otro? Pero vos decís cómo los Bueno, chicos pueden no lo decir no lo entienden. entienden. No lo entienden. Dicen que no lo entienden. Y me dicen, pero no entiendo la metáfora. Aumentar sueldo, el frasco en café, ¿metáfora de qué? Y es re difícil volver la mirada sobre una poesía que es como de tipo narrativo, que está construida con las imágenes que no son privativas de la lírica, porque en ese poema de Cisneros hay una sola palabra, que es la de la lírica, que es la palabra ausencia, que si el tipo no la hubiera puesto con una habilidad descomunal, no sabríamos de qué carajo está hablando, pero todas las demás palabras remiten a o a los medios, o no me aumentaron el sueldo, o sí, a los medios fundamentalmente, o a la publicidad, ¿no es cierto? No son palabras privativas del discurso poético, salvo la palabra ausencia. Entonces, no puede ser leído como poesía por los chicos, Claro. porque se sale del canon. De lo que ya tienen establecido en sus Claro, cabezas. y entonces no pueden leer, en principio, después pueden, no pueden leer en principio que todo el texto es metáfora de otra cosa, que no hay que buscar la metáfora en Nescafé, sino que todo el texto sí es metáfora absoluta del desgarro del poeta. Sí, El mismo desgarro de Neruda. es un trabajo arduo realmente, Sí. poder revertir. Exactamente. Hacer este trabajo, que es una nueva calidad de lectura, sería lo que propone esta poesía, que no sé qué palabra ponerle, contemporánea, no sé qué. Raymond Carver, me encanta como poeta, a pesar de que uno termina leyendo traducciones, ¿no es cierto? Y que es lo mismo, ¿no? El tipo te cuenta algo y todo ese algo se transforma en metáfora de otra cosa. Oscar Hahn, un poeta chileno. Bueno, los chilenos, me encantan los poetas chilenos. Churita. Y con respecto a tu poesía, vos tenés un libro publicado. Contanos bien el tema de la publicación. Primero, si te parece importante el publicar, y después bien cómo llegaste a este libro. A ver, en un momento, a ver, vamos a tratar de precisar. Estamos en el 2017. 1810. Uy, qué bueno. No, hará unos 20 años atrás, o sea, si estamos en el 2017, ¿cuánto es? 1997. Sí. Bien. Muy bien. Yo observo, trabajando con esta misma población, observo que todos escriben, todos los chicos escriben, qué sé yo, pero se transforma en una especie de cosa endogámica, ¿no? Es que nos escribimos y nos leemos entre nosotros y nos aplaudimos o nos execramos o lo que sea. Y que no hay posibilidad de irrupción de la mirada del otro como el afuera, ¿no es cierto? Y ahí empiezo a darme cuenta que no hay espacios habilitados de circulación de la palabra. Y me empiezo a obsesionar con este tema. Empiezo a decir, no hay espacios de circulación de la palabra. Todavía no estaba internet, no sé cuándo aparece, cuando tengo la computadora, pero Facebook no estaba, o qué sé yo, habría blogs, no me acuerdo. Yo con lo temporal tengo un problema. Bueno, sé que no estaba internet habilitado como espacio de circulación de la palabra. Y empiezo a decir, habría que sacar la palabra del salón, del aula, del cuarto, de la habitación, del cajón. ¿Por qué no probamos? Probemos. Y empezamos a hacer como pequeñas experiencias de búsqueda. Que yo escribían los chicos en un papelito y se ponían a la salida del subte
y le recitaban sus poemas a la gente. En el momento que la gente salía, eran todas experiencias re interesantes. Después recitaban poesías en las paradas de los colectivos. Se subían a los colectivos y recitaban poesías. Después dijimos, bueno, está bien. Después hacíamos experiencias en el subte, ya no solo de poesía, sino de perfo, con texto, ¿no es cierto?, donde el texto era muy importante. Bueno, a ver que tenemos que investigar este tema. Ahí está, me acuerdo, porque era el tema cuando había aparecido como en forma masiva la computadora y todos los adultos decían que los chicos iban a enloquecer con la computadora, que era algo malsano y que se iban a volver locos o estúpidos. Y entonces tenía un grupo que dice, bueno, investiguemos esto porque ¿cómo puede ser? ¿De dónde sale esto? Y ahí habíamos hecho una experiencia que, qué sé yo, no sé, un mes habrá durado, una cosa así, que íbamos al subte, un grupo de... Ay, todavía no había celular, Dios mío, qué difícil que era todo, Parece porque ahora nota, pienso, claro. estoy hablando del siglo, de hace 2 siglos, porque era un trabajo que había una piba que era actriz, la piba, que estaba sentada con un monitor, además un monitor enorme, no con esto, con una cosa así, sentada en la estación de subte, acá en Dorrego. Y todo un grupo de gente, que 10 personas, nos distribuíamos en distintas estaciones. A tal hora había que subir en tal subte, qué sé yo, porque no había celular. Y entonces la piba estaba sentada, bueno, la estación llena de gente, y empezaba a hablar con el monitor. Hablaba que la envidio, la admiro, una piba que ahora hace cine, y que le hablaba como a una persona. Y era notable cómo la gente se iba apartando. Y bueno, llegaba el subte, se subía al subte, se sentaba, si podía, si no estaba cargando ese monitor pesadísimo, y seguía hablando. Y le hablaba con ternura, con dolor, con rabia, con odio, como se le puede hablar a una persona. Y después estábamos varios de nosotros distribuidos en el vagón y otros que iban subiendo en determinadas estaciones. Y en un momento, cuando llegaba a una estación y que ya estaba el tren por arrancar, súbitamente le decía a un pasajero cualquiera, che, me tengo que bajar ya, no lo puedo llevar a él, cuidámelo, me lo cuidás, y se lo entregaba a la persona. Y la persona se quedaba con el monitor, con esa cosa espantosa en las manos. Y ahí venía lo interesante, que ahí eran todos los comentarios de, vieron que nosotros tenemos razón, la gente se vuelve loca, los chicos se vuelven locos con la computadora, se vuelven locos. Y hablaba todo el vagón, y después, bueno, era todo el tema de qué hace esa persona con el monitor, y si se lo cuidaba como a una persona o no. Pero participaba toda la gente, y después, bueno, los que íbamos subiendo también participaban, hasta que llegábamos a Plaza de Mayo, era, y bueno, y vuelta, y qué sé yo. Bueno, qué buena experiencia, la verdad, que eran experiencias re interesantes. Y bueno, esto empieza a crecer, como decir, che, no estamos habilitando, no hay espacio de circulación de la palabra, claramente. Y entonces ahí dijimos, porque yo en un momento me pregunto, ¿cuál es el sentido de estar trabajando con gente y que escribe maravillosamente bien, o no, o más o menos, qué sé yo? ¿Y cuál es el destino de esta gente? ¿Que van a ir a hacer cola delante de Sudamericana o no sé qué, o Planeta, que todavía no estaba así, y con su manuscrito bajo el brazo, y le van a decir que no, a nadie le va a dar bola? No hay salida para esta gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esto? Y ahí es donde me obsesiona con el sentido, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? El tema del sentido siempre me obsesiona. Dirección y significado. ¿Hacia dónde vamos y qué quiere decir esto? Pero es tal cual, la verdad que es importante eso, ¿no? Porque, como vos decías, hay tanta gente que escribe tanto, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la dirección, claro, y el significado de esa palabra? Todos tenemos algo para decir, eso es el tema. Y entonces ahí es donde dijimos, vamos a hacer un editorial trucha, como los millones de editoriales truchas que hay.
Bueno, y así nació esta editorial que es Guacha Editora, y que éramos un montón, éramos como 20. Y entonces ahí todo el mundo, fue hermoso, todo el mundo publicaba sus textos, sus libritos. La mayoría eran poetas, había algunos también de crónicas y cuentos. Y después editamos un disco también, una experiencia sonora, que toda ¿Con disímil, poesía? con poesía, un disco con poesía, que se llamaba Guachalentos, porque era todo como bolero, digamos, como una cosa así, ¿no? Porque era como, los chicos decían, no, bueno, esto no, viste, no es el... Y entonces le pusimos Guachalentos, porque era realmente, ¿no?, como entrar en otra dimensión de escuchar, de sentarse a escuchar, que fue una experiencia re buena. Bueno, y todo nace, pero todo esto nace por la obsesión con el tema de circulación de la palabra. Circulación de la palabra, circulación. Y después aparece, ya con auge, Internet y Facebook, primero los blogs, qué sé yo, después caen en desuso. Y ahora, lo que vos me decís, yo creo que yo banco Facebook, lo banco. Instagram no, por ahora no entiendo. Me parece que esa es cuestión de la imagen, que yo veo que todo el mundo está diciendo, ay, tenés 108 contactos que están en Instagram, todos te piden que te pases a Instagram. No sé, no pienso. Pero podés sacar una foto, Sí, ponerle de un poema sí, y lo sí. subís a Instagram y lo compartís en Claro, Facebook. claro. Pero no, tengo entendido, porque no quiero ni entrar, que no es la palabra lo que está puesto Claro, en juego. es la imagen. Es Pero la bueno, imagen. me gusta cuando veo poetas que ponen la imagen de la poesía, le sacan una foto a un poema y lo suben. Al texto. Claro, Al texto. y lo suben como imagen a Instagram. Mira vos, Instagram. Perfecto. Bueno, pero yo creo realmente, en este momento yo banco el Facebook. Es un espacio de circulación de la palabra. Y en este momento, ni mejor ni peor, que yo, es lo mismo que los chicos diciendo poemas a la salida del subte. Es lo mismo. Que ellos se podrá discutir el tema de poner el cuerpo, no poner el cuerpo, la virtualidad, bla, bla, todo lo demás. Pero estamos en esta y vamos a bailar en esta. Es así. Yo no me enrosco con esto. Si es bueno, si es malo, si es mejor, si es peor, que todo lo demás. Estamos en esta, bailamos en esta, ¿no? Y yo creo que un buen espacio de circulación de la palabra. Un buen espacio de circulación Es de la Internet. palabra. Sí, totalmente Internet. Volviendo a tu libro, contanos cómo se llama el libro que publicaste y bueno, léenos algunos poemas. Bueno, Solo uno tenés sí, publicado. tengo uno y después una versión ampliada, una reedición y una versión ampliada. Sería así. Porque ¿Cuándo decidiste hacerlo, no, a este libro? no, ni ¿Y me por qué no acuerdo. seguiste publicando? no sé. Porque No vos sé. escribís y seguís Sí, escribiendo. sigo escribiendo. No sé, no es una cosa que... No sé, la verdad que no sé. No, miro extrañada a los que... La pasión por publicar. Y yo me apasiono para que otros publiquen, pero yo por ahora no tengo la necesidad, no sé. Me parece inclusive que publicar en Facebook llega a más cantidad de gente que publicar en papel, qué sé yo. Pero el tema del título es este. Cuando me vuelva loca, voy a ocupar las noches en contar las palabras con un lápiz rojo. Tendrá que ser un lápiz gordo, que moleste a los dedos, como el que mi padre usaba en el mostrador del ferrocarril. Anotaré al final de cada texto el número de palabras. Un número chiquitito, seguramente de 2 cifras, que no moleste. Una loca inofensiva. Yo tampoco molestaré.
una loca inofensiva, pero te vas a acordar de mí. No sé cuándo, pero te vas a acordar de mí. Qué bueno. Bueno, de ahí parte el título, ¿no? Que era una frase de mierda que mi vieja me decía cuando era más pequeña, que me decía, te voy a dar una paliza que no vas a saber ni de dónde vino, pero te vas a acordar de mí. Y te quedó bien. Yo Bueno, dije, y reventamos de alguna manera esto, por eso no sé cuándo ni dónde, pero te vas a acordar de mí. bueno, pero pudiste hacer catarsis. Sí. Qué bueno. Para eso sirve. La verdad Sí, que es importante. Sí. Ahora vamos a escuchar a Alejandro del Prado en Los Locos de Buenos Aires y seguimos después con los poemas de Margarita Roncarolo. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta. Otro que la sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahora vamos a terminar con la entrevista a Margarita Roncarolo y después nos volvemos a encontrar. A ver, bueno, yo nazco en una estación de ferrocarril, literalmente, y nazco en una estación de ferrocarril. Mi papá era jefe de la estación en Córdoba. Al poco tiempo lo trasladan a Sol de Mayo, que no era ni siquiera un pueblo, que era la estación de ferrocarril adentro de una estancia. Y después lo trasladan a Rojas, jefe de estación del San Martín de Rojas, y hasta los 15 años vivo en estaciones de ferrocarril. Y hace 20 años... Perdona que te interrumpa. Sí. Vivís en estación de ferrocarril y acaso eso no se relaciona con lo fugaz de la poesía. Y capaz. Porque mira qué increíble, yo ahora tengo 67, a los 47 años, que es la primera vez que podemos comprar una casa, encuentro por error de la inmobiliaria esta casa al lado de las vías de la estación.
por error, Mirá. porque yo ni sabía más o menos que había un barrio que se llamaba Villa Crespo, y Villa Crespo me parecía una cosa remota, porque vivíamos en Montserrat, qué sé yo. Y yo decía, Villa Crespo, ¿dónde queda? Se me decía que era como La Matanza, porque soy un animal en el sentido espacial. Y yo insisto, le insisto a la gente de la inmobiliaria que Villa Crespo, no, que qué sé yo, qué es eso. Y la mina me termina rogando y diciéndome, por favor, que no la haga quedar mal, que me quiere mostrar la casa, Y yo digo, bueno, por hacerle un favor y no quedar mal, que la mina le hago quedar mal con los dueños de la casa. Toda una historia, digo, me voy hasta allá, que no sé qué, y veo esta casa al lado de la vía, no lo podía creer. Que cuando mis hijos la vieron me decían, igual a la casa de la abuela, que bueno, que está en Roja al lado de la vía. Mira qué loco. No, increíble. Esas cosas de la vida, ¿no? Y vuelvo a dormir arrullada por el paso del tren. Como dormí desde que nací hasta los 15 años arrullada por el paso del tren. Que todo el mundo que viene acá me dice, ay, cómo molesta el ruido del tren. Claro, a vos no te molesta, no lo vos escucho. Para mí es mamaste una eso, canción infantil. Claro. Bueno, estas cosas suceden en las noches de Chacarita. Poca gente puede entender perfectamente en qué consiste el paso del tren de las 4:10. Un tren que mansamente llanura rumiando sobre las vías. Un tren romántico debería llevar rosas. El mismo tren que pasa por las vías al lado de casa, algunas noches desvía y entra en la cocina y mi padre se baja, se sienta en la mesa y me deja este riel en medio del pecho. Oh, hermoso. Bueno, eso es mi vida en el... ¿Y tenés otra poesía que quieras leernos? A ver, una que podríamos empezar con el tic-tac de un reloj. A ver la cámara, vamos al tic-tac del reloj. Margarita, ¿cómo relacionás la poesía con el acto de cada día, lo cotidiano, y a la vez esa poesía puede cambiar el mundo? Ni en pedo. No, ni en pedo va a cambiar el mundo. No hablemos pelotudeces. No. La verdad que creo que en este momento no sé qué va a cambiar el mundo. No, cambiar el mundo no. Es una frase muy ambiciosa. No hablemos pelotudeces. Lo hará más soportable. Tal vez. De a ratos, fugazmente, el arte, porque no solo la poesía, puede hacer que se vuelva tolerable lo intolerable. De a ratos, nada más. ¿Y la poesía con la realidad social de hoy? Vos decís el nivel de incidencia. No, el arte no incide. Vuelvo a lo mismo, lo hace más tolerable. Nada más, lo hace más tolerable. Es más tolerable lo intolerable. No tolerables pequeñas incomodidades. Lo rayano con el horror. ¿Cómo definirías a la poesía en vos? No sé, no tengo idea. No tengo idea porque yo conozco gente que podríamos decir que vive en estado poético. Qué cosa tan rara, casi asquerosa. Pero puede decir, ay, mira ese chabón, está todo el tiempo... Pero, y no lo digo, digamos, si bien suena muy cursi la expresión, lo digo bien, lo digo con admiración, en el sentido que tiene una mirada permanentemente, un registro simbólico de lo real, ¿no? Que permanentemente su registro es a nivel simbólico,
decir estado poético es casi una guasada. Pero me refiero a un registro simbólico, con el cual forzosamente está en otro plano, ¿no es cierto? Porque yo no estoy registrando simbólicamente, permanentemente, que yo estoy cocinando un guiso, no estoy percibiendo el registro simbólico del guiso, bla, 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 todo lo demás. Sin embargo, hay gente que sí, que de alguna manera sí. Es admirable, es admirable. No sé si bueno o malo, pero yo lo admiro, no es mi caso. No sé. Por eso, no sé qué sería esto, lo de la poesía en uno, ¿viste? Lo del creer sería el registro de una percepción simbólica, ¿no es cierto?, de lo real, ¿no? Es una cosa que en mí aparece como súbitamente, en algún momento, pero no es que vivo en ese estado. ¿Y vos podrías vivir sin escribir poesía? Sí, sí, sí. De hecho, hace un tiempo que no estoy escribiendo y vivo lo más bien. Es que tengo otras urgencias. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo de lo que siempre decía Abelardo Castillo, que me torturaba un montón, que Abelardo decía, y que a él le recreo, al chabón le recreo, que él decía que no, él escribía por la inmediatez y la urgencia, que no podría vivir sin escribir. Y en el caso de él, le creo absolutamente. Era verdad y es verdad. Pero yo sí puedo vivir, de hecho vivo y no, a mí no es como que me molesta esta cuestión de el artista, no, el artista es lo mismo que cualquier otra cosa, lo mismo que el cocinero, que tiene un costado artístico súper interesante, algunos, otros no, o el maestro, por decir algo, que es un artista en montones de oportunidades. Yo no creo que nadie viva en estado de artista, ¿viste? Es una mirada sobre el mundo que aflora en determinados momentos, que se lleva o no a la práctica, a la obra, la producción de obra, bla, bla, todo lo demás. Pero hay como una mitología construida en torno al artista que me resulta muy fastidiosa. Y alimentada por los medios también, y por el sistema también, por el capitalismo también, porque le conviene. Sería como, ¿viste esta cosa que siempre ese estudio se lee de los pueblos primitivos, que todos tocan música, que todos bailan? Bueno, para mí la cosa va por ese lado, ¿no? Con un vínculo con lo que después se denominó código estético, qué sé yo, ¿no es cierto?, pero que sea como una forma de vida, no hay otra manera. Pero no lo veo como, viste, ser artista, ¿no? Como una cosa separada de la vida. Qué sé yo, es la única forma de vivir, pero yo no lo veo como, soy artista. Me molesta mucho, viste, ese mote. Ese caparazón, claro. Sí, totalmente. Que además siempre me tocó padecerlo de alguna manera, porque, por ejemplo, yo estudié muchos años títeres y era titiritera. Y entonces, estudiando títeres con el profesor de títeres, el tipo me condenaba y me decía que yo era un intelectual. Y que entonces que me faltaba algo, te falta, adolescente, ¿viste? Y después cuando iba a la academia, que estudiaba letras, me decían que yo era artista, que no era un intelectual, ¿no? Entonces siempre me sentía como en falta, ¿viste?, para un lado o para el otro lado, hasta que después ya de grande pude darme cuenta que eso para mí era capitalizar algo, era bueno, era súper interesante, pero hasta ese momento lo vivía como una condena, ¿viste? O me falta un lado o me falta el otro. Maldición. Bueno, Margarita, te agradezco mucho esta entrevista. Estuvimos escuchando a la poeta Margarita Roncarolo. Entre otras cosas dijo que leer es escuchar a alguien que te está hablando al oído. Y es lo mismo que enamorarse. Contó un montón de cosas realmente muy interesantes y la vamos a tener en otro programa para que venga a hablar también sobre lo que es la docencia, la poesía.
y nosotros seguimos conociendo nuevos poetas de Jujuy a Tierra del Fuego, por una poesía de todos y para todos. Hasta el próximo programa.